Bienvenidos a mi aula virtual. Estamos en la asignatura Ecología Industrial de la Escuela de Diseño Industrial Universidad de los Andes. Estamos en la unidad 3, en el módulo relacionado con la gestión de los residuos sólidos. Hoy vamos a tratar un tema relacionado con el Tetra Brick o Tetra Pak, que es básicamente un empaque que se utiliza para envasar bebidas, sobre todo leche, bebidas lácteas, jugos, entre otros, para alargar su duración o su vida útil dentro de este recipiente. Vamos a ver de qué trata. Es una clase interesante relacionada con el aprovechamiento de un residuo sólido que generalmente termina en los vertederos, en los rellenos sanitarios, sin ningún tipo de aprovechamiento. Tetra Brick, más que un empaque. Vamos a ver entonces cuáles son los distintos aspectos relacionados con esta presentación. El mapa de contenido conlleva el nombre del residuo, el tipo de material, cómo es el proceso de obtención, las características generales del material, tiempo de degradación, métodos de reciclaje, posibilidades de aprovechamiento del residuo y problemas ambientales. Esperamos entonces que esta clase sea de su completo interés y sobre todo en su actuación profesional como diseñador industrial, arquitecto o en general cualquier profesional que tenga a bien aprovechar este tipo de residuos sólidos. Bien, respecto al nombre del residuo, es el básico cartón de leche de larga duración o HT. Tetra Brick es el nombre auxiliar y es registrado por la casa matriz Tetra Pak, Robin Rausin, para la conservación de alimentos y bebidas, básicamente leche, jugo, salsas, natas, entre otros. Su comercialización se inició en 1963. Vemos entonces distintos tipos de empaques para distintos tipos de bebidas. Tipo de material. Vamos a ver qué materiales hay presentes en este empaque. Los envases de Tetra Brick son un conglomerado de 3 materiales. Básicamente contiene papel en un 75%. Recordemos que el papel procede de los bosques, materia virgen que proviene de los bosques, o plantaciones forestales que son tratadas para tal fin. Y también hay un tipo de papel que proviene del reciclaje. Sin embargo, el papel que seguramente aquí se está utilizando es un papel de fibras vírgenes. Plástico, un 20%, material procedente del petróleo, sobre todo el polietileno, y aluminio en un 5% aproximadamente de toda la composición, un material perteneciente a los metales y procedente de la bauxita. ¿Cómo es el proceso de obtención del Tetra Brick? Veamos entonces. El envase está compuesto de 6 capas de protección, vamos a decirlo de adentro hacia afuera, 6 capas de protección. Una de esas capas, una capa de polietileno, que es básicamente para proteger el envase contra la humedad, es la capa más externa, polietileno. Luego, yendo de afuera hacia adentro, una capa de papel que confiere estructura y resistencia al envase. Luego, una capa de polietileno para la adherencia entre las capas internas. Aquí podemos ver cómo es la composición de esas capas, de dentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Luego una capa de aluminio para evitar el paso de oxígeno. Generalmente también inhibe el paso de luz, con lo cual tiene una relación importante para que no se reproduzcan los microorganismos y con ello pues de alguna manera se consigue una mayor duración de la bebida que se va a envasar dentro de este recipiente. Y por último, 2 capas de polietileno que evitan todo y cualquier contacto de la bebida, en este caso la leche por ejemplo, con los materiales internos del envase. Entonces, esto también pues, requiere todo un tratamiento adecuado. Se busca la máxima asepsia de este producto, de esta bebida, básicamente porque los materiales permanezcan inertes frente a la bebida que se está almacenando en ese empaque. Aquí vemos entonces las distintas capas. La primera el polietileno, la segunda el papel, de afuera hacia adentro 3 polietileno, 4 aluminio,
5 polietileno nuevamente y por último otro polietileno que es el que protege el producto. Como resultado se obtiene un envase de alta calidad que además de proteger la bebida, el alimento contra la acción de la luz, rayos ultravioleta, del aire, del agua y de los microorganismos, evita que el aroma natural del producto se disipe, es decir, que hay una conservación entonces importante de ese sabor, también un valor agregado para este empaque y con ello mantener la integridad del alimento por más tiempo. ¿Cuáles son las características generales del material? Bueno, primero, los envases son ligeros y por consiguiente son manejables y fáciles de transportar. Se pueden abrir y cerrar fácilmente. Dadas las características de los materiales, el envase permite la conservación de alimentos, básicamente bebidas, en periodos prolongados y en condiciones óptimas. El envase larga vida respeta también el entorno, nuestro ambiente, en toda la cadena del ciclo de vida. Entre las materias primas utilizadas, el papel sobre todo proviene de bosques manejados y certificados por el FSC, que es la etiqueta ecológica que indica Forest Stewardship Council, que es producido por proveedores certificados con la norma ISO 14001. Los envases de Tetra Pak son 100% reciclables, ya que están conformados por, como ya se indicó, 75% de papel, 20% de polietileno y 5% de aluminio. Tiempo de degradación. Por los distintos materiales que tiene, se dice entonces que es un conglomerado y su tiempo de degradación estará en función de esos materiales. Por tanto, será un promedio ponderado en función de la masa que esté presente en los mismos. El papel tarda aproximadamente entre 6 semanas y 3 meses, el plástico 10 a 20 años, dependiendo del tipo de plástico. El metal puede tardar de 80 a 200 años. En general, podría decirse que este producto, este empaque, podría tardar aproximadamente 30 años, 40 años, vamos a decirlo, en un valor promedio. Aquí ven cómo ha empezado el proceso de biodegradación del Tetrabric o Tetra Pak, pero recordando que al ser un conglomerado, pues relativamente su tiempo en comparación con el papel, que es de pocas semanas, aquí pues es de mayor tiempo, mayor a 30 años. Métodos de reciclaje. El reciclaje comienza por casa, eso significa que en casa tenemos que hacer la separación, la segregación de ese material. Debemos reconocer que es un material de segunda generación y que por tanto tiene una utilidad, tiene un aprovechamiento. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero que nada, separar estos materiales, no mezclarlos con los demás residuos. Recordar que al mezclarlo en un mismo recipiente se convierte en basura y ya luego recuperar estos materiales, el porcentaje de recuperación es muy bajo. Los envases se meten en un depósito con una hélice en el centro, un hidropulper, se mezcla con agua y se agita entre 15 y 30 minutos a temperatura ambiente para separar las distintas capas que componen este conglomerado. Después se hace pasar la mezcla a través de filtros que se quedan con la fibra de papel totalmente separada. Este material se reutiliza en la elaboración de productos como bolsas, sacos, estuches y cajas de cartón de gran calidad. Las capas de aluminio y plástico se someten a altas temperaturas, aproximadamente 400 grados centígrados, que mediante un proceso térmico conocido como pirólisis se transforma en gases para producir vapor en la fábrica, logrando de esta manera separar el aluminio. El aluminio recuperado se utiliza como materia prima en la fabricación de vehículos, aviones, ventanas, entre otros. Al realizar el proceso de reciclaje de ese material, el 75% de estos son utilizados por la industria papelera en la elaboración de productos como papeles reciclados. Por otro lado, con el 25% restante del envase, es decir, del Tetra Pak, se elaboran láminas de polialuminio, un excelente material que ya veremos más adelante que se puede hacer con el polialuminio. Ese material es muy resistente, con el que se puede fabricar todo tipo de mobiliario para el hogar, un material súper estupendo para los diseñadores industriales, inclusive para los arquitectos e ingenieros, y que efectivamente también pueden servir para la construcción de viviendas, por ejemplo. En Venezuela, en el estado de Aragua, en La Victoria específicamente, existe una planta para el reciclaje de este material
del Tetra Pak con capacidad para reciclar 200 toneladas de envases por mes. En este momento no sabemos si está operativa, pero al menos en teoría existe esta planta, existió o no sabemos si todavía sigue en operación. Para ello es necesario separarlo del resto de los desechos sólidos, limpiarlo y aplastarlos bien para luego pues, llevarlo hasta el centro de acopio y proceder a su recuperación. ¿Cuáles son los impactos entonces de procesar estos materiales? Por cada tonelada de Tetra Bric reciclado nos estamos ahorrando unos 3.000 kilovatios de energía eléctrica, es decir, 3 megavatios, 100.000 litros de agua, 221 kilos de combustible, hoy por ejemplo, 1.500 kilos de madera en tratamiento. También supone que por cada 1.000 kilogramos de envases reciclados se obtienen 750 kilogramos de papel craft, un papel que es el papel que se utiliza, por ejemplo, para las bolsas de panadería, es un papel que también viene en pliego, que puede ser utilizado para múltiples fines dentro de las manualidades. Con el reciclaje de 2 toneladas de cajitas de estas de Tetra Pak se ahorra el equivalente a 1 tonelada de petróleo. Se reduce el volumen en los vertederos, un factor muy importante desde el punto de vista de gestión de residuos sólidos, y se minimiza su impacto ambiental. ¿Cuáles son las posibilidades de aprovechamiento del residuo? Bueno, múltiples actividades. Una de ellas, veamos cómo se puede reutilizar, no necesariamente llegando al polialuminio, que sería reciclar. Aquí podemos ver lo que se pueden utilizar en macetas para centro de mesa, por ejemplo, muro verde, en neceser, adornos navideños, billeteras, muebles de decoración, una caja o cesta de diseño, hasta una rosa inclusive, un florero, lámparas de diseño, muchísimas aplicaciones. También se puede reutilizar para congelar alimentos, manteniendo relativamente la forma del empaque. Se hace como una especie de recipiente y se pueden mantener los alimentos congelados, lo cual lo conserva bastante bien en el refrigerador de la nevera. Para techos de vivienda se pueden fabricar láminas ya aquí sí como polialuminio, esto sería el resultado del reciclaje de ese material, estantes de oficina, mobiliario de oficina, especie de baldosas para superficies, llámese pisos o paredes, mobiliarios también externos a las viviendas, mobiliario para calles, recipientes de recolección de residuos sólidos, infinitas aplicaciones hasta llegar a aplicaciones mayores, mayor mobiliario para nuestras ciudades, para los bulevares, y una gran aplicación, por ejemplo, para casas ecológicas, unas casas hechas totalmente de polialuminio. Bien, con esto pues nos evitamos realmente estos problemas ambientales que suceden cuando se vierten los desechos en la calle. Ahorita en Venezuela esto es un problema muy visible en casi todas las ciudades y pueblos del país, con la acumulación inadecuada de residuos sólidos y problemas de gestión. Eso trae vectores, animales, insectos, entre otros, y finalmente pues cuando estos desechos terminan en los vertederos significa una pérdida importante de materiales. Bueno, hemos llegado al final de la presentación, esperamos que haya sido de su completo gusto. Cualquier duda a través de mi correo electrónico juancarlosrojas4@yahoo.com o sencillamente a través de Skype, previa cita a través de correo electrónico, que sería juancarlosrojas41. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por estar atento a mis presentaciones y a los contenidos tratados a través de mi aula virtual. Esperamos entonces finalmente que la presentación haya sido de su completo interés y sobre todo haber conocido todas las aplicaciones y las ventajas que se pueden conseguir con el aprovechamiento de este material, el Tetra Bric o Tetra Pak. Muchas gracias por su atención y hasta un próximo contenido.